Bienvenidos a Historia del Arte. Soy Isabel Ruiz de Velasco y estoy feliz de acompañarlos esta mañana en donde vamos a ver la vida, la obra y el amor del gran genio Vincent Van Gogh. Yo tengo esta obra que hice hace como 20 años, que era parte de mi aprendizaje y fue una obra que realicé para la colección Homenaje a los Grandes Maestros. Y lo que te puedo decir es que haciendo esta celebración para Van Gogh, aprendí que él era un hombre maravillosamente ordenado, espléndido con su pintura. Él manejaba algo que se llama impasto y que es poner directamente la pintura y hacer como una especie de escultura a través de la pintura. En esta parte de atrás del fondo vemos el orden perfecto, cómo hacía sus pinceladas, y realmente es sorprendente. Es un genio, un gran maestro. Vamos a ver este documental que preparé para ti, y hay algo que quiero comentarte. Un detalle que no mencioné es que todas las obras de Vincent están firmadas como Vincent. Omitió el Van Gogh por un episodio que ya veremos, en el cual su padre se alejó porque tenía un amante la cual no le parecía. Es importante que mencione esto, y pues vamos a ver lo que preparé esta mañana para ti sobre el genio Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en un lugar llamado Sander, en Holanda. Su padre, Theodorus Van Gogh, era un humilde pastor protestante y su madre se llamaba Ana Cornelia. Un año antes de su nacimiento había muerto Vincent Van Gogh, su hermano, quien murió dejando un dolor enorme en su familia. Por ello sus padres, en honor a él, le pusieron el mismo nombre, Vincent Van Gogh. La tumba estaba muy cerca de la casa, en un panteón al que acudía desde pequeño, y él veía su propio nombre escrito en una tumba. Cuando tenía 4 años nació su hermano Theo, quien sería su confidente, su amigo, su mecenas, su apoyo. Vincent estudió en internados toda su juventud, a lo que él escribió, que su juventud había sido triste, fría y estéril. Trabajó a los 16 años en una galería de arte en donde realmente no era el mejor vendedor, ya que cuando llegaban los clientes les decía: ¿tú vas a comprar este cuadro? Tan malo, no vale la pena, es realmente un mal trabajo. En el año de 1873 lo envían a Londres para proveer de arte a la galería, que por cierto era propiedad de su tío. En Londres conoce a Kay, su prima. Vincent se enamoró perdidamente, le pidió matrimonio, pero ella ya estaba comprometida en secreto con otro hombre, y eso lo hundió en una terrible depresión. Reaccionó deshaciéndose de todos los libros que tenía y se quedó con uno solo, la Biblia. También perdió interés en su trabajo y en la vida misma. Esto hizo que lo despidieran, y por ello su familia le animó para que abriera su propia galería de arte, a lo que él respondió como una negativa en una carta. El comercio de arte es una verdadera farsa. Van Gogh regresa a Holanda a estudiar teología, ya que había decidido ser pastor al igual que su padre, y lo experimentó en las minas de la Borinage, en Bélgica, donde se marchó como misionero, y es ahí donde comenzó a dibujar a la gente de la comunidad local, en donde pintó su primera gran obra, Los comedores de papas. En ese momento su paleta se componía principalmente de tonos sombríos y terrosos. Van Gogh era un ser maravilloso, un hombre muy sensible, un gran escritor con una calidad poética increíble, y su narrativa era tan maravillosa como lo son sus grandes obras. Esto se ve claramente en sus cartas que escribió a su querido hermano Theo. Theo era marchante de arte en París, al igual que lo había sido él. Y él fue
quien le dio su apoyo de manera continua y desinteresada, sobre todo el apoyo financiero. La gran amistad entre ellos está documentada en las numerosas cartas que se intercambiaron. Imagínate que de 800 cartas que se conservan del pintor, 650 fueron tan solo para Theo Van Gogh. Vincent era un hombre muy culto. A los 37 años ya había leído todo Dickens, todo Shakespeare y se sabía la Biblia de memoria. Hablaba 5 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés y latín. Van Gogh se estableció en Bruselas, donde se inscribió en la Academia de Bellas Artes. Ahí estudió dibujo y pintura. En esta época realizó esbozos y dibujos basados en las pinturas de Jean-François Millet, representando campesinos y mineros, modelos de la vida cotidiana y tonalidades oscuras. En La Haya, su primo Antón, quien era un reconocido pintor de acuarelas, le aconsejó en la importancia de que aprendiese perspectiva y aún más dibujo, y le enseñó la técnica que él dominaba, la acuarela. Vincent hizo entonces sus primeras acuarelas y naturalezas muertas, utilizando tonos apagados, como se ve en estas obras: Los pobres y el dinero y Naturaleza muerta con col y zuecos. Mientras su vida amorosa continuó tomando un nuevo rumbo, Vincent recogió de la calle a 100, una prostituta alcohólica que estaba embarazada y que ya tenía una hija, con las quienes viviría durante un año. Tanto la madre como la hija posaron de modelos para el pintor en el dibujo Dolor. Desafortunadamente, por la falta de dinero, 100 volvió a las calles a ejercer la prostitución, y esto, unido a la gran presión que padecía Vincent por parte de su padre y de su hermano Theo, hizo que este intento de vida familiar fracasara rotundamente. Concluida esta relación con 100, viajó a los Países Bajos para después regresar a la casa paterna. En el año de 1884, se enamoró nuevamente, ahora de la hija de un vecino, Margot Begeman, una mujer 10 años mayor que él. Margot le acompañaba en sus salidas pictóricas por el campo y realmente eran muy felices. Ellos pensaron en contraer matrimonio, pero se encontraron con la firme oposición de la familia de Margot, quien llegó a intentar suicidarse, y ahí terminó el romance. En sus obras comenzó a utilizar los colores complementarios, y todo esto le hizo abrirse a una expresión en su arte. El gran pintor Pizarro también le explicó las nuevas teorías sobre la luz y el tratamiento divisionista de los colores. En su estancia en París, él tuvo la oportunidad de exponer con los impresionistas, aunque convivió más con Paul Signac y se vio influenciado por Toulouse-Lautrec, quien le animó a hacer retratos con colores vivos. Estas dos enseñanzas, tanto la de Pizarro como la de Lautrec, podemos verlas aplicadas en los 4 girasoles que pintó para Gauguin. Claramente existe el contraste complementario entre el amarillo y el azul del fondo, dando una viveza maravillosa y un simbolismo grandioso en su obra. Vincent creó su perfecto estilo de impasto cargado de gran cantidad de pintura, aun cuando no tenía dinero. Él era muy espléndido al crear sus obras, en donde resalta la belleza que rodeaba su propio mundo, en donde él veía las cosas más hermosas que todos. El artista holandés estaba dispuesto a realizar su sueño mediterráneo en busca de la luz cegadora de la Provenza. Con la explosión de la naturaleza y los colores puros, colores que había estudiado en su colección de estampas japonesas, que eran la gran moda en Europa. Todos los pintores habían realizado este tema. Theo logró vender la única obra que vendería Vincent en su vida, llamada El Viñedo Rojo. Este tiempo fue muy fértil en el que su arte se inclinó hacia el impresionismo, pero por otro lado, el ajenjo y la fatiga mental agravaron su condición física. Él había encontrado en la naturaleza real su inspiración. Para pintar ya no necesitaba estampas japonesas ni modelos costosos, como él mismo reconoció en una carta dirigida a su hermano Theo.
Aquí no me hace falta para nada el arte japonés, porque me imagino estar en el Japón y nada más necesito abrir los ojos y ver lo que tengo delante. Sus primeros cuadros en Arles fueron típicamente japoneses. Aquí vemos la pintura Melocotonero en flor. Van Gogh tenía la intención de crear un taller de artistas y para esto alquiló la Casa Amarilla en Place Lamartine, situada al norte de la ciudad de Arles. Pintó ahí el cuadro El dormitorio, realmente era su habitación, un motivo sobre el que pintó 3 cuadros casi idénticos. Theo, su hermano, le envió 300 francos para poder acondicionar y amueblar modestamente la casa. E invitó a varios artistas, pero el único que atendió a su petición del taller fue Paul Gauguin, con el que mantuvo diversas cartas sobre el tema de la creación del taller. Vincent decoró con cuadros de girasoles la habitación que sería para Gauguin, quien fue el que le impulsó a Van Gogh para que pintase lugares históricos de Arles, y así trabajaron juntos y pintaron la serie de vistas de la campiña francesa bañadas en una hermosa luz. Con el paso de las semanas, la convivencia de los dos artistas fue empeorando debido a sus diferencias personales, acentuadas y sobre todo por el carácter tan temperamental de los dos. Pasados menos de 2 meses, en la tarde del 23 de diciembre de 1888, Van Gogh y Gauguin tuvieron un altercado que dio origen a una de las explicaciones que se han dado acerca de la pérdida de la oreja izquierda del maestro Van Gogh. Gauguin en sus memorias señala que Vincent le amenazó y persiguió con una navaja y que por la noche el holandés se automutiló. A continuación, Van Gogh habría envuelto la oreja en un paño y se habría dirigido a un burdel de Arles que frecuentaba con Gauguin, donde presentó este regalo a una prostituta amiga de él llamada Rachel. Posteriormente regresó a la Casa Amarilla y a la mañana siguiente la policía lo encontró inconsciente y fue trasladado al hospital Hôtel Dieu de Arles. Se avisó a Theo, y Vincent, que no recordaba el suceso, quedó ingresada durante 14 días. Existen otras versiones. Una de ellas es que escuchaba voces y entre el ajenjo y todo este altercado, en la noche tomó el cuchillo y se mutiló. Y la otra es que Gauguin era un gran espadachín, que sacó su sable y de un solo golpe cortó la oreja de Vincent. Por lo que no se sabe cuál fue la versión real. Lo que sí se sabe es que Gauguin jamás volvió a tener contacto con él. Vincent decidió internarse en un hospital psiquiátrico hasta que pudo restablecerse. Después de un tiempo en el que pintó La noche estrellada y estas obras magistrales que podemos observar de verdad de gran color y eran formatos pequeños en donde él experimentaba las pinceladas cargadas de óleo con solventes para poder hacer en perfecto orden, porque de verdad era un hombre muy ordenado al pintar, cada escena, cada esencia de la obra que estaba creando. Vincent Van Gogh había logrado la genialidad. Esas nubes que solo sucedían en Arles, como podemos ver en estas fotografías, fueron plasmadas por él y traducidas a través de su lenguaje pictórico a nosotros hasta nuestros días. Después de un corto tiempo volvió a tener nuevos colapsos que le duraban más que las veces anteriores. Padecía angustia, terror y alucinaciones con accesos de ira muy intensos. Se trasladó a Auvers, localidad cercana a París, donde conoció a un amigo de Theo, el doctor Paul Gachet, un pintor aficionado, y bajo la atención de él, la actividad artística de Van Gogh fue intensa. En 2 meses pintó más de 70 cuadros. Frecuentaba la casa del doctor y pintó el jardín a su hija Margarita y realizó un retrato del doctor. También pintó la iglesia del lugar, la iglesia de Auvers,
Esta obra está construida sobre líneas fuertes y definidas que producen el efecto de una estructura recortada sobre el azul intenso del cielo, lo que da una sensación de oscuridad. La profundidad la consiguen con los dos caminos en forma de V. Este tipo de caminos aparecen de manera similar en la obra posterior, esta obra que estamos viendo llamada Campo de trigo con cuervos. Esta obra, Van Gogh señala en sus cartas la soledad y la melancolía que tienen estos últimos paisajes, de trigales bajo cielos tempestuosos y amenazantes. Se ha dicho que los símbolos de los cuervos planeando sobre el trigo sugieren la premonición de la muerte. Durante los últimos 30 meses de vida llegó a realizar 500 obras y en sus últimos 69 días formó hasta 79 obras completas. El 27 de julio de 1890, a la edad de 37 años, mientras paseaba por el campo y se disponía a pintar esos hermosos trigales, se disparó en el pecho con un revólver. No se dio cuenta de que su herida era mortal y volvió a la pensión, donde 2 días después murió en su cama en brazos de su hermano Theo. Yo arriesgué mi vida por mi obra y mi razón destruida a medias. Estas son las palabras de Vincent en la última carta encontrada en su lecho de muerte. Poco tiempo después de la muerte de Vincent, su hermano Theo ingresó a una clínica donde falleció a los 6 meses del fallecimiento de Vincent Van Gogh. Este gran maestro, este gran genio, nos enseñó a ver la pintura desde su visión, dando luz y color al mundo. La calidad de su obra fue reconocida solo después de su muerte en una exposición retrospectiva en 1890, gracias a la difusión de su obra que dio su cuñada, la viuda de su hermano Theo. Vincent Van Gogh es actualmente reconocido como uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. Pues bien, esto fue Vincent Van Gogh. Espero te haya gustado. Te invito a que me sigas en mis redes. Soy Isabel Ruiz de Velasco en Facebook. En Instagram estoy como @Isabel Ruiz de Velasco y en YouTube como Rusi Isabel. Hasta la próxima.